Bueno, bienvenidos a todos los que se van sumando a esta segunda edición de las visitas guiadas virtuales por este hermoso lugar que ahora conocemos como Hotel Casa Lepage. Para los que no saben muy bien dónde se metieron, porque están en una locura de visitas virtuales de cuarentena, les cuento que es un edificio histórico situado en la calle Bolívar al 300, Bolívar 373 puntualmente. Se trata en la actualidad de un emprendimiento hotelero y gastronómico, y también cuenta con una galería de arte y un museo de sitio a partir de las excavaciones arqueológicas que desarrollamos durante la última puesta en valor, como les vamos a contar. Hoy vamos a tratar, siempre tratamos un tema distinto. Hoy vamos a tratar, como dijimos la semana pasada, el tema de las enfermedades contagiosas en el antiguo Buenos Aires y cómo las podemos apreciar, vislumbrar a través de la arqueología histórica. Y particularmente algunos datos, algunas historias que vamos a compartir que provienen directamente de los trabajos desarrollados en nuestro edificio. Cuando Patricia, no sé si ustedes, bueno, ya lo comentamos la vez pasada, que Lucas y yo, Flavia, somos solo la cara más visible al día de hoy de un equipo más grande, comprendido entre otros por Patricia y Julián. Y cuando viene Patricia y me sugiere el título de hoy, como no es un pozo, es un túnel, me resultó muy curioso, porque en realidad los arqueólogos urbanos en general estamos siempre diciendo lo contrario. Cada vez que alguien nos aborda para indicarnos la existencia de algún túnel en el subsuelo porteño o de cualquier otra localidad, porque la verdad que el imaginario de los túneles se ve en distintos lugares, ¿no? Tanto del conurbano como del interior del país y de otras ciudades también coloniales. En fin, el tema de los túneles es como muy presente en el imaginario, y tiene mucho que ver con toda la fantasía que ronda alrededor del estudio del subsuelo, ¿no? Así que nos suele pasar que la gente nos aborda para hablarnos de la existencia de túneles. Y nosotros, por lo general, en la gran mayoría de los casos, ¿qué decimos? No es un túnel, es un pozo. Es un pozo sanitario, es una cisterna, es un aljibe, es un cimiento en forma de arco, es mil cosas, pero en general, no es un túnel. Por eso me resultó tan curioso cuando Patricia me comenta o me sugiere este título para la visita de hoy, donde se dice lo contrario, no es un pozo, es un túnel. Y les digo la verdad, se les tuve que pedir que me lo explicara. Y resultó ser una metáfora muy linda, además de esta coincidencia por lo contrario de lo que solemos decir nosotros, resultó ser una metáfora que es lo que nos lleva un poco a la intención que tenemos con la charla de hoy. Estamos en un contexto muy, muy especial, muy particular, que nos tiene a todos bien guardados, cuidándonos y sin poder ir por ejemplo, a transitar este museo en persona, pero lo que queremos transmitir, un poco desde lo que nos gusta hacer, desde la arqueología histórica, es que no estamos en un pozo, sino que estamos en un túnel del que vamos a salir. Estamos transitando un túnel hacia una salida, hacia un futuro. Esto lo digo porque quizás con esto de contarnos, compartirnos historias sobre otras ocasiones en nuestro pasado, en las que ya atravesamos situaciones similares y aún peores, ¿no? En condiciones mucho más precarias, y pudimos salir, quizás este compartir historias haga que salgamos un poco del estupor en el que nos encontramos. Y ojalá que saliendo un poco de esta situación de estupor, también se nos reduzca un poquito la angustia, aunque sea por un rato. No es la idea entonces sumergirnos en este tema por morbo, sino un poco con esta idea, ¿no? De pensar que en realidad estamos transitando algo por lo que ya hemos pasado en otras ocasiones y que por más doloroso que sea, estamos en mejores circunstancias que en esas ocasiones pasadas, y como ya ha sucedido otras veces, también esta vez vamos a salir. Esto es un poco lo que les queríamos contar hoy y el abordaje que queríamos hacer hoy. Y bueno, a partir de nuestra especialidad, nuestro campo de acción, que es el de la arqueología histórica, es decir, la arqueología
la disciplina que estudia el pasado humano a través de los restos materiales, y particularmente histórica, es decir, de los tiempos posteriores a la conquista, en el caso de América, o de los tiempos posteriores a la escritura, en el caso de la arqueología internacional. Es decir, es una disciplina que se vale tanto de los restos materiales como de las fuentes documentales escritas, la arqueología histórica. Por eso nosotros vamos a ir mucho contándoles sobre cosas que podemos hallar, y de hecho hallamos en el terreno durante nuestras excavaciones, pero también vamos a ir aportando la información que nos brinda la documentación histórica escrita y también la iconográfica. Entonces, estos pozos en los que trabajamos los arqueólogos ya no son pozos, sino que hoy van a ser túneles que nos llevan tanto al pasado de la ciudad como, y esperemos, al futuro de la misma. Bienvenidos entonces a esta visita virtual por el Museo del Sitio. Para los que no estuvieron en la visita virtual anterior o no conocen el lugar, voy a hacer una muy breve presentación del lugar de nuestra sede. Se trata, como les decía, de un edificio histórico, emblemático, ya, sobre todo en lo que refiere a la recuperación de su patrimonio arquitectónico y arqueológico, que se encuentra en la calle Bolívar, casi esquina con Avenida Belgrano. Lo que ven en las imágenes es la fachada, en la parte inferior. Como ven, es un edificio que ahora cuenta con una fachada de lenguaje Art Deco, pero en realidad es un edificio del siglo XIX, ahora les voy a contar un poquito mejor, y lo que ven en la imagen superior es el subsuelo de este mismo edificio, donde podemos, cuando estamos ahí, transitar entre los cimientos y las estructuras sanitarias antiguas, y de paso también observar en las vitrinas parte de la colección, del acervo que se fue creando a partir de las investigaciones y los rescates arqueológicos que desarrollamos en ese lugar. La historia del predio es muy antigua, se remonta hasta la fundación misma de la ciudad, hasta la segunda fundación de la ciudad, cuando el solar en cuestión es asignado al piloto mayor, Antonio Bermúdez. No tenemos ninguna información de que ni Bermúdez ni nadie hayan edificado en el lugar hasta bien entrado el siglo XVIII. De hecho, si ven este mapa, un mapa jesuita, el mapa de Le Charlevoix, de 1756, van a ver que el lugar está indicado con una flecha, está indicado como un área abierta, contigua a la casa del obispo. Es decir, que hasta por lo menos 1756, en este lugar no había edificaciones de importancia, por lo menos, ¿no? que ameritaran una representación en el plano, y tampoco, en realidad sabemos que era un área abierta por cómo está identificada en el plano, ¿no? No sé si llegan a verlo, pero es como si fuera una especie de parquización que se usaba para indicar las áreas abiertas o plazuelas. Con toda probabilidad se trataba de un hueco, una plaza, ¿sí? Un espacio abierto entre las edificaciones, en los que los habitantes de Buenos Aires realizaban todo tipo de actividades, y ya vamos a ver que muchas de ellas eran amenazas para la salud pública. Hasta fines del siglo XVIII, 1790, el matrimonio constituido por Josefa Puebla y Francisco de Almandós edifican sí ahí su casa de altos, y también establecen ahí su local de venta al menudeo. Tenemos en el sitio algunas evidencias físicas de esta primera construcción de fines del siglo XVIII, así como estructuras posteriores. Y bueno, como les comentaba, el edificio en sí es un edificio de fines del siglo XIX, que es mandado a construir por Carlos Guerrero, el padre de la famosa Felicitas Guerrero, toda vez que ella muere sin dejar descendencia y la heredan sus padres. Ella había adquirido a su vez toda la propiedad de su marido, Martín de Álzaga, cuando él fallece, y lo que hace Guerrero es demoler la propiedad que había y mandar a construir un nuevo edificio con un pasaje comercial, muy en boga en ese momento esta estructura del pasaje comercial, tanto cerrado como a cielo abierto, que es el caso del pasaje Belgrano, en este caso conectando la calle Bolívar con la avenida Belgrano, es decir, pegando un giro de 90 grados, que es bastante particular, no sé de otros pasajes que hagan esto en la ciudad de Buenos Aires. Y como les comentaba, en la década del 30 el edificio es modificado por el arquitecto Alejandro Virasoro,
y esto es lo que le confiere este nuevo lenguaje Art Deco, que todavía vemos al día de hoy en su fachada. Y a propósito de esto, ya que estamos hablando hoy de las enfermedades, cabe mencionar que parte de la modificación de esta intervención del arquitecto Virasoro tiene que ver también con la mejora en la circulación del aire y de la luz en los pisos superiores, y va de la mano, ¿no?, del movimiento higienista que buscaba sanear los espacios, ¿no? Tanto a nivel urbano como a nivel privado, digamos, también en las viviendas y los locales. Como les comenté al principio, en el año 2004, este edificio es adquirido por sus propietarios actuales y comienza su restauración y puesta en valor por parte del estudio de la arquitecta Ana María Carrio. Es en este contexto en que se empieza a dar con hallazgos arqueológicos y se pone en marcha toda una serie de investigaciones dirigidas en un principio por Daniel Javelson, el director del Centro de Arqueología Urbana de la UBA, en las que participamos nosotros en primera persona. Por eso, bueno, esto que estamos viendo ahora y todas las investigaciones que nosotros tenemos, les transmitimos en cada uno de nuestros encuentros, tienen que ver con un trabajo del que somos parte desde hace muchos años, y eso nos entusiasma y nos enorgullece mucho. Hace ya 2 años se inaugura el Museo de Sitio, en el que tenemos la oportunidad de mostrar, como decíamos, una parte del acervo de la colección, no todo, porque la verdad que la colección es enorme, es muy amplia, está preservada en su repositorio legal, en el Centro de Interpretación de Arqueología y Paleontología de la Ciudad de Buenos Aires, y lo que exponemos al público, que es todo material público protegido por Ley de Protección del Patrimonio Arqueológico, es una pequeña parte que nos sirve para compartir todas estas historias, y creemos que tenemos este lujo de poder mostrarlas en el mismo contexto, o casi, en el mismo edificio, en el mismo contexto en el que fueron halladas, y esto hace que la inmersión en las historias que nos cuentan estos objetos sea mucho más directa y sea mucho más efectiva y mucho más sentida también. Si tienen oportunidad en el futuro, cuando todo esto pase, de visitarnos personalmente, se los recomiendo, sobre todo por esas sensaciones que provoca el estar en contacto tan directo con los objetos, ¿no? Con los objetos y con el edificio en sí, con las estructuras. Bueno, pasemos al tema de hoy, la arqueología y la salud. ¿Qué nos puede contar la arqueología? ¿Cuál es la visión o cómo la arqueología puede ayudarnos a abordar el tema de las enfermedades en el pasado, de la salud en el pasado, de la higiene en el pasado? Bueno, la arqueología estudia ciudades enteras, y las ciudades son una representación clara de problemas eventuales o reales, o efectivamente vividos, de salud pública. Nos hablan de cómo se distribuían los espacios, la funcionalidad de cada espacio tiene mucho que ver, y su distribución en el espacio físico tiene mucho que ver con la salubridad. No es lo mismo tener, por ejemplo, una curtiembre al lado de tu casa que tenerla en las afueras de la ciudad, o un basural. Como todos sabemos, esas actividades que son tan perjudiciales para la salud suelen ubicarse en las afueras. Ahora, ¿qué pasa? Cuando la densidad de la población crece y cuando el casco urbano va creciendo, se va acercando a estas actividades tan perniciosas, y esa, desgraciadamente, es una situación que todavía al día de hoy vemos y sufrimos, y que tiene que ver mucho con cómo las personas menos privilegiadas que tienen que ir hacia esos márgenes son las que comúnmente más se ven afectadas por estas enfermedades, ¿no? Y por todos estos males que afectan su salud y su desarrollo personal. Todo esto, desde la arqueología de las ciudades, se puede abordar y se puede visibilizar perfectamente. También podemos ver cómo es la distribución de los espacios en la misma vivienda, cuánta circulación de aire tienen, de dónde se obtiene el agua, dónde son descartados los residuos. Todo esto nos proporciona información sobre la salud.
vemos las estructuras sanitarias, por ejemplo, en la foto ven a la derecha una estructura abovedada que suele confundirse con un horno, en realidad es la bovedilla de una cisterna de acumulación de agua, es la bovedilla que se les colocaba encima a los pozos de agua y a veces a los pozos sanitarios. También excavamos los basurales, tanto los basurales públicos como los pozos de basura, como los que excavamos en este sitio, donde excavamos 5 pozos de basura de principios del siglo XVII, 2 de fines del siglo XVIII, y otros tantos contextos, como todas estas estructuras sanitarias que eran luego aprovechadas para descartar residuos, o bien canceladas por el arrojar directamente residuos en su interior, y el estudio de estos contextos nos permite decir mucho, no solo sobre la salud y la higiene, sino también sobre la vida cotidiana en general. Una especialización aparte merecería el estudio de los frascos de medicina y los distintos objetos de higiene que se recuperan en los contextos arqueológicos. Como van a ver si se acercan al museo, sobre todo en lo que respecta al siglo XIX, los frascos de vidrio correspondientes a remedios y objetos de tocador son de los objetos más comunes y más abundantes en casi todos los contextos urbanos. Y también tenemos que mencionar los restos esqueletarios, ¿no? El mismo estudio de cementerios o de restos tanto humanos como animales nos permite abordar el tema de la salubridad. Para ir más a lo que encontramos en nuestro sitio, en nuestro museo en particular, seleccioné algunas pocas imágenes. En la de la izquierda lo que ven son jeringas de vidrio que no son arqueológicas, no fueron encontradas en el pasaje Belgrano, pero sí encontramos uno de los émbolos, el circulito, digamos, que se usa para poner el dedo para poder activar la jeringa, exactamente igual al que están viendo en vidrio color azul, son de vidrio soplado y datan del siglo XIX. Este émbolo lo recuperamos en una de las estructuras que excavamos en el pasaje y está exhibido en una de las vitrinas. Pero acá quedaba mucho más claro el funcionamiento y cómo le habíamos asignado una función a un objeto tan pequeño y que parecía no decir nada, como un rulito de vidrio azul, ¿no? En el medio tienen una de las tantas vasinillas, frecuentemente confundidas con soperas, en realidad son pelelas, vasos de noche, vasinillas o vasinicas, y son también uno de los objetos o categorías de objetos más comunes para lo que son los contextos del siglo XIX en muchas ciudades, no solamente en Buenos Aires. En general se trata de objetos de loza inglesa, producidos ya en masa para su comercialización alrededor de todo el mundo. Y en la foto de la derecha, ven que en el estante de arriba están algunos de los frasquitos de remedios, de los que encontramos centenares en el pasaje Belgrano. Y también podemos observar las estructuras de las que hablábamos, ¿no? Que están a la vista al día de hoy en el pasaje. Son estructuras subterráneas, vinculadas sobre todo con el manejo del agua y de los residuos. Se trata de aljibes, cisternas, albañales, es decir, conductos por donde pasaba el agua. Piensen que todo esto data de momentos en los que no había ni cloacas ni circulación de agua potable, ¿no es cierto? Así que el agua se recuperaba en aljibes a partir de la lluvia, o bien se obtenía haciendo pozos muy profundos que llegaban a las napas freáticas, al agua subterránea, que naturalmente está allí, y lo que tenía como, bueno, es una de las causas más importantes y más frecuentes de las distintas epidemias que nos azotaron en el pasado, es que se contaminaban estas napas por la presencia de pozos negros o pozos ciegos, y también por la circulación de agua a través de depósitos de basura, donde en muchas ocasiones hay inclusive cadáveres de animales. Las condiciones de salubridad que se vivían en la Buenos Aires del pasado eran bastante deficientes, y esto no era una particularidad de la ciudad de Buenos Aires,
sino de todo el mundo. De hecho, todo lo que se puede contar de la Buenos Aires del siglo XVII, por ejemplo, se puede hacer extensivo a la Sevilla del siglo XVII o a la Barcelona del siglo XVII. Y así lo cuentan los distintos cronistas, y fueron notables los esfuerzos que se fueron haciendo desde ese momento en pos de la salubridad pública. Ya para principios del siglo XVII había una cierta conciencia de la salubridad, se hablaba mucho del efecto pernicioso de las miasmas pútridas, como se llamaba en ese momento, es decir, de las aguas y el aire contaminado que producía. Se creía que a través de eso circulaban las enfermedades. El conocimiento que se tenía en ese momento de la ciencia médica, como se imaginarán, era muy reducido en comparación de lo que podemos decir al día de hoy. Se acudía a prácticas tradicionales como el curanderismo, se consideraba que las epidemias eran castigos divinos, por lo cual, por ejemplo, se decidía realizar una misa o una procesión para salvarse de una determinada epidemia, cuando esto, bueno, resultaba a todas luces perjudicial por el hecho de juntarse tanta gente en el mismo lugar. Esto que decimos de la buena circulación que dijimos del higienismo, que fomentaba la buena circulación del agua, de la luz, del aire, para evitar la transmisión de enfermedades, tiene que ver también con cómo se pensaba en ese momento que estas enfermedades se transmitían, y tiene que ver con cómo se pensaba que se mantenía también el buen equilibrio dentro del mismo cuerpo humano, dentro del mismo cuerpo individual, quiero decir, ¿no? La medicina hipocrática consideraba que el buen estado de salud y una forma para prevenir enfermedades era mantener el buen equilibrio entre los humores corporales, es decir, los distintos fluidos que produce nuestro cuerpo. Por eso, entre todos los frasquitos y botellitas de remedios que solemos encontrar, particularmente en el siglo XIX, por una cuestión de que se producían más en masa, ¿no? Y por una cuestión del nacimiento mismo del consumo, del consumismo a escala mundial, ¿no? Ya estamos en el mundo capitalista, tal como lo conocemos al día de hoy. Pero esto también lo vemos con anterioridad. Estos frasquitos, todas estas medicinas, tienen que ver sobre todo con purgantes, laxantes, tónicos reconstituyentes de la sangre, todos productos, muchos eran tónicos que servían para millones de cosas al mismo tiempo. Todos estos productos se creía que favorecían este buen equilibrio de los humores corporales. Si bien las teorías cambiaron mucho a lo largo del tiempo, hay muchas cosas que se pueden seguir sosteniendo a propósito, en comparación con lo que se pensaba en ese momento, ¿no? Y al día de hoy, por ejemplo, a la mañana, todos sabemos que lo primero que podemos hacer es abrir la ventana y hacer que circule bien el aire para evitar la propagación o el contagio del bendito coronavirus que nos azota el día de hoy. Sin embargo, como decíamos al principio de la charla, la situación que vivimos hoy es privilegiada en comparación con lo que se vivía en la Buenos Aires del siglo XVII, por ejemplo, donde las calles de tierra, los animales pudriéndose por las calles, porque se moría un caballo y nadie iba y lo juntaba. Los mismos esclavos, una vez que morían, muchas veces eran abandonados en distintos huecos. La verdad que para la plata que hacía falta para un entierro digno en el atrio de una iglesia, no la tenía la gran mayoría de la población, es decir que muchas veces el manejo de los cadáveres era una de las cosas más complicadas de vivir y más complicadas para la seguridad pública. Estaba el problema de los perros, el problema de los perros callejeros contra los que el Cabildo trató de hacer. Siempre el Cabildo está tratando de mejorar esta situación con bandos y bandos y bandos que en realidad no se terminan de respetar nunca. El problema de los perros callejeros, bueno, un problema bastante serio, se llegó a pagar por cada lengua de perro que uno trajera, a pagarle a la gente por salir a matar perros, ¿no? Los entierros en cualquier lado, también eso generaba una cierta morbilidad. El manejo de la basura, como dijimos, la contaminación de las napas, el hecho de realizar actividades perjudiciales para la salud en el contexto
urbano. Y sin embargo, la ciudad de Buenos Aires colonial, la aldea de Buenos Aires colonial, en este sentido, como tantas aldeas coloniales, en realidad estaba en una mejor situación que lo que se estaba viviendo en Europa, donde la densidad de población era mucho mayor, ¿no? Así que las mismas epidemias que azotaban a Europa vinieron a América, hicieron estragos, como ven en la foto de la derecha abajo, es el Códice Fiorentino y está representando una epidemia de viruela en México, ¿no? Estas epidemias tuvieron un efecto muy importante en la población indígena en un primer momento, porque no tenía los anticuerpos para sobrellevarlas. La primera epidemia de la que tenemos conocimiento en suelo americano es nada más y nada menos que una epidemia de gripe, de la que nos cuenta Fray Bartolomé de las Casas, y que tiene que ver con el segundo viaje de Colón. Pero en lo que respecta a la epidemiología, digamos, una vez que llegaba la enfermedad a las ciudades coloniales, no se distribuía o no acababa con tanta población como sucedía en Europa, ¿no? Otra de las imágenes que ven en la filmina, iba a decir, qué antiguo, en la diapositiva, es la de cómo se transportaban los esclavos. Los esclavos han sido culpados muy injustamente también muchas veces de muchas de las epidemias que azotaron al territorio del Río de la Plata durante siglos. ¿Qué sucedía con los esclavos? Bueno, un poco transmitían las enfermedades endémicas de África, otro poco ellos mismos, al estar en una situación tan debilitada, contraían enfermedades para las que no estaban preparados. La cuestión es que no había cosa peor en un barco que se desatase un contagio masivo. Por supuesto, uno ve el lado humano de este drama, y los contrabandistas veían el lado económico de este drama, por lo que cuando se les enfermaba la mercadería, como ellos hubieran dicho, a veces era más económico tirarlos inclusive vivos, como ha sucedido en ocasiones documentadas, al mar, y no intentar curarlos. Y lo otro que sucedía era que a ningún contrabandista o ningún traficante de esclavos le convenía decir que su carga venía enferma, entonces se ocultaban estos síntomas, se decía que los esclavos que habían muerto de sed o de hambre, y esto hacía que muchas veces estos esclavos que llegaban no fueran a cuarentena como tenían que ir, sino que fueran rápidamente comprados, y esto hacía que se transmitieran y se propagaran las enfermedades. Es difícil hablar de las enfermedades en la época colonial por distintos motivos. Uno de ellos es que la descripción o cómo se las nombra no coincide con lo que sabemos al día de hoy. Pero podemos hablar, como les dije, de la gripe, podemos hablar de la difteria, la viruela, la peste bubónica, la fiebre amarilla, en todos estos, el sarampión. Durante los siglos de la colonia y del virreinato fueron todas enfermedades que se fueron sucediendo. Hay un estudio muy, muy interesante al que tuve acceso en estos días, que no quiero dejar de mencionarlo porque, bueno, lo que estamos haciendo nosotros es compartir estas historias, pero de ninguna manera nos proponemos agotar esta temática que ya ha sido y será tan estudiada tanto por arqueólogos como sobre todo por historiadores, así que quiero mencionar de dónde tomo parte de la información. Este estudio de Susana Frías y María Inés Montserrat, que analiza las pestes y la muerte en el Río de la Plata y Tucumán entre 1700 y 1750, un periodo que la verdad que no ha sido tan estudiado desde este punto de vista, y nos menciona con bastante detalle dos pestes importantes, la peste grande de 1717 y la peste de 1742. La peste grande de 1717 al parecer habría sido una fiebre tifoidea, aunque no está del todo bien documentada, como les decía,
y azotó tanto la zona de Buenos Aires como la zona rural del noreste, y Córdoba y Santiago del Estero, y bueno, a lo que va todo esto es a que las enfermedades seguían la ruta del camino real. También, bueno, es interesante mencionar el tema de las reducciones jesuíticas, que una de las causas principales del abandono de los pueblos indígenas, de los pueblos de indios, de las reducciones jesuíticas en el noreste, y de su mudanza tantas veces reiterada en nuestro territorio, tiene que ver con estas pestes, ¿no? Imagínense el contagio en el contexto de una reducción indígena. Acababan tanto con los indígenas como con los mismos jesuitas, que también por su vocación de servicio fueron unos de los que más, y además por su vocación de registro, ¿no? En general son los que cuentan la historia, así que son los que más vemos como víctimas de muchas de las epidemias en época colonial. Para la peste de 1717, imagínense lo brava que habrá sido que el Cabildo mandó a hacer una colecta, y lo que se colectaba de la venta de cueros era destinado a la ayuda de los pobres, que en la peste grande de 1717 eran los que más habían sufrido, ¿no? Por esta transmisión de las pestes a través del camino real es que se hacía que las carretas las carretas que venían, por ejemplo, en un momento, si la peste estaba en Cuyo, las carretas que venían de Cuyo tenían que pasar un periodo de cuarentena, tal cual como nos está pasando al día de hoy. En 1742, como les contaba, y como nos cuenta este estudio, hubo otra peste muy, muy importante, de la que todavía no se sabe, no se puede saber qué enfermedad era. Algunos habían estimado que era viruela, pero en realidad la gente misma en ese momento ya conocía la viruela, y sin embargo estaba atónita ante esta peste, tanto que el Cabildo ordena la autopsia de 2 cadáveres para ver de qué se trataba, y era sumamente contagiosa, y la descripción que se hace de los males que provocaba era que provocaba una ardiente fiebre que sacudía a los enfermos, y el vehemente dolor de cabeza y de los riñones los atormentaba. Bueno, más tarde, en 1793, tenemos otra fuerte epidemia de viruela, atribuida a la población esclava, como sucedía muy, muy habitualmente, como decíamos muchas veces, en forma injusta, ¿no? Porque no venía de ellos la enfermedad, sino de otras fuentes, y sin embargo se los culpaba de ser transmisores de enfermedades por sus supuestos malos hábitos, ¿no? Bueno, vamos a hablar de un paso importante que hubo, para que no sean todas pálidas, de un paso importante que hubo durante el siglo XVIII para combatir estas situaciones. En el contexto de las reformas borbónicas se intentó sanear la ciudad, ordenarla, y en 1780 se crea el protomedicato, que, bueno, si ustedes ven la foto la foto de arriba es el edificio del protomedicato, que está en San Telmo frente a la misma iglesia, ¿no? Voy a seguir a García Belsunce, esta es una forma de citar muy moderna, ahí está, Buenos Aires, Salud y Delito, para contarles que el protomedicato, bueno, desarrolla una importante labor hasta 1822, y guarda numerosos testimonios de esto, y menciona García Belsunce los nombramientos de tenientes protomédicos de cada intendencia, la organización de hospitales con visitas a los de Montevideo, las visitas de boticas, la aprobación de títulos y exámenes de reválidas, y dice que son pruebas incontestables de que en esta primera época el protomédico y sus colaboradores procuraron introducir algún principio de orden en el caos existente. Después también no quería dejar de mencionar el tema de la vacuna de la viruela, ¿no? Cómo desde España parte una especie de caravana vacunadora a principios del siglo XIX, en 1803, si no me equivoco, con la vacuna, y la traen a América, y la dirigen a distintos puntos de América, y las resistencias que esto provocó, porque imagínense que si al día de hoy hay movimiento antivacunas, en ese momento lo había aún más,
¿no? O por lo menos era más generalizado este miedo a la vacuna. Bueno, le voy a dar un rato la palabra a Lucas para que nos cuente desde la iconografía qué se puede Hola, buenas tardes. decir de ¿Me estas. escuchan bien ahí? Perfecto, Lucas. Hola, ¿me escuchan bien? Bueno, buenas tardes. Exactamente. Yo los voy a invitar a hacer un viaje al año 1871 a Buenos Aires de esa época. La ciudad tenía condiciones de infraestructura muy precarias. Y Flavia mencionó algunas de ellas. En este caso podemos ver una pintura de Léonie Matisse, una francesa que llegó a, a Buenos Aires en el siglo XX, y va a representar, digamos, varias imágenes de la ciudad. En este caso podemos ver estas condiciones precarias que sufría la ciudad de Buenos Aires, más cuando llovía. Podemos ver acá una calle totalmente inundada, porque todavía el empedrado todavía existía, pero era muy, muy precario. Pero la mayoría de las calles de Buenos Aires eran todavía de tierra, y cuando llovía se hacían grandes lodazales. En 1871 se caracterizó por ser un verano muy caluroso y de lluvias, de grandes lluvias, que hicieron que la ciudad de Buenos Aires se inunde, sus calles se transformen en pantanos. También podemos ver factores que ya nombró Flavia, como por ejemplo eran los terceros que cruzaban la ciudad, eran los arroyos que desembocaban en el Río de la Plata, que cuando llovía crecían en caudal, pero cuando bajaban el nivel se hacían una especie de agua estancada, contaminada, donde se acumulaban los residuos que los vecinos habían arrojado cuando esta agua corría. La contaminación de las aguas, el riachuelo, el agua que se contaminaba con las napas, fueron factores para que se desate la gran epidemia que va a asolar a Buenos Aires en ese año, en 1871, que fue la fiebre amarilla. Una peste que fue tremenda porque diezmó la ciudad y la colapsó totalmente. Esto pasa a raíz, digamos, de todos estos factores. El transmisor de la fiebre amarilla va a ser el mosquito, aunque los médicos creían que eran las miasmas, esas aguas pútridas y vapores, como mencionaba Flavia anteriormente, y luego, bueno, estaban, digamos, estas condiciones que se habían dado, van a ser mortales. Los primeros casos son a partir de fines de enero de ese año, con pocos casos en la zona de San Telmo, muy cercano al pasaje Belgrano. Y hubo un problema porque las autoridades tardaron en avisarle, digamos, a la población de que podía haber, de que ya se estaban, digamos, despertando los primeros casos de fiebre amarilla. Frenaron este aviso para que no haya pánico y hizo un efecto totalmente contrario, ¿no? Los meses donde más muertes hubo fueron en marzo y en abril. En marzo mueren alrededor de 4.500 personas y en abril mueren 7.500. Los médicos no podían entender cómo en abril, que ya había empezado a hacer algunos días de frío, se había muerto tanta gente, o se moría tanta gente por día. La cantidad de muertos que había máximos en un día fueron de 560 personas. ¿Qué pasaba? La gente estaba en pánico, se encerraban en sus casas, y como ya hacía algunos días de frío, prendían los braseros, y claro, el mosquito andaba pululando por todos lados, picando a la gente y transmitiendo la enfermedad. Como les decía, hubo colapso, mucha gente se fue de la ciudad hacia sus quintas que estaban en zona norte o en otros lugares, digamos, alejados de la ciudad, y empezaron a acumularse gran cantidad de cadáveres, moría mucha gente. Había un problema en Buenos Aires que no había cantidad de coches fúnebres para poder llevárselos, digamos, al cementerio. Había apenas 40 coches para mover gente, imagínense lo que era eso, ¿no? Era muy poco el transporte, y para esto tuvieron que habilitar un ramal del ferrocarril del oeste para llevar los cadáveres al cementerio de la Chacarita. Se va a inaugurar ahí el cementerio de la Chacarita, porque el cementerio del sur ya se había colmado de cadáveres en la época del cólera, en 1867. Esa fue una peste también que mató a 1.500 personas. Los casos de fiebre amarilla empiezan a bajar en el mes de mayo, cuando ya empieza a hacer frío, ahí ya merma,
y para fines de mayo la peste, digamos, se da como concluida. Hubo muchos héroes en esta peste amarilla, como fueron algunos médicos, como Roque Pérez, después también Manuel Argerich, Eduardo Wilde, Guillermo Rawson, que lamentablemente fallecieron por, digamos, brindar sus servicios al pueblo. Fue, digamos, un antes y un después en la ciudad, porque luego de esta peste se van a prohibir un montón de sistemas sanitarios, como estas cisternas, los aljibes, y recién el agua potable va a llegar a la ciudad a fines del siglo XIX. Se van a sanear, las calles se van a empezar a empedrar, Torcuato Alvear va a ser uno de los que va a mandar entubar los arroyos, para que no vuelva a pasar, digamos, algo así como esta peste que asola a Buenos Aires en el siglo XIX. Acá podemos ver, esta es una foto del siglo XIX de un conventillo. Podemos observar, digamos, el hacinamiento que había en esa época. Ya para esta época empezaron a llegar las grandes migraciones, y vivían en los conventillos donde capaz en una habitación dormían, no sé, 8 personas, vivían 8 personas totalmente hacinadas. Pueden ver a la izquierda de la foto la única letrina que hay para todo el lugar, y ahí en el medio también pueden ver cómo corre agua, seguramente que agua que no estaba, digamos, en las mejores condiciones. Y bueno, y todo ese hacinamiento, digamos, este fue otro de los factores para que en la ciudad se despierte la fiebre amarilla. La fiebre va a venir importada de Brasil va a pasar a Asunción, y luego a Corrientes, y va a entrar por el puerto de Buenos Aires, donde no había los controles, digamos, efectivos, eficientes para que no ingrese alguna peste a la ciudad de Buenos Aires. Siguiente, ¿puede ser, por favor? Esta pintura la pintó un uruguayo que se llama Juan Manuel Blanes. Se llama Un episodio de fiebre amarilla. Está representando un caso verídico, la muerte de una mujer en el barrio San Telmo, pero de manera alegórica. Juan Manuel Blanes va a colocar las figuras de Roque Pérez y Manuel Argerich, que fueron 2 héroes, digamos, de la fiebre amarilla, estos médicos. En honor a ellos va a representar en esta pintura.